¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Comienza de nuevo el amor de Eda y Serkan? ¿Aidan le dirá a Serkan lo que piensa sobre Kiraz? ¿Cuándo le dirá Eda a Serkan que es el padre de Kiraz? Todo y más en nuestro video ahora. Antes de pasar a nuestro video, aquellos que dicen que Eda deben decirle a Serkan que Kiraz es su padre, no deben olvidar compartir nuestro video. Serkan no puede soportar estar lejos de Eda ni por un segundo. Ella quiere verlo en cada oportunidad y lo intenta de todas las formas posibles. Definitivamente encuentra una excusa y va a Eda o llama a Eda con una excusa. Ahora su primer lugar es el Hotel Asile, al lado de Eda. Tanto es así que ya ni siquiera va a la empresa. Ahora todos aprendimos que lo que sucedió en el pasado fue completamente culpa de Serkan. Serkan también es consciente de esto y quiere recuperar a Eda. Por supuesto, Serkan no es el único que quiere esto. Eda sigue ardiendo por dentro. No puede ir contra Serkan. Como tal, quemar juntos será el final inevitable. Tanto es así que en la última escena, los dos, que ya no podían ocultar más sus sentimientos el uno por el otro, dieron la señal de que se reunirían besándose apasionadamente. Cuando Aidan no pudo contarle a Serkan sobre su relación con Kemal Bey, Kemal se fue. Cuando Aidan se enoja mucho por esta situación y se pierde en sus pensamientos, de repente ve lo que sucedió en el hotel. Y cuando piensa en todo, se da cuenta de que Kiraz es la hija de Eda y Serkan. Sin embargo, Aidan no le contará esta situación a Serkan. En el próximo periodo, Serkan y Eda pasarán más tiempo juntos. De esta forma, Cherry siempre estará cerca de ellos. Serkan se está acostumbrando a Eda nuevamente y ver a Kiraz a su alrededor al mismo tiempo lo ayudará a acostumbrarse. Después de un tiempo, Serkan encontrará excusas para ver a Kiraz tal como quiere ver a Eda. Parece que serán algunos episodios más tarde cuando Serkan se entera de que es el padre de Kiraz. Existe la posibilidad de que Serkan pueda aprender esta situación por sí mismo. Sin embargo, sería mucho mejor para Eda explicar que Serkan es el padre de Kiraz. Ahora, echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Todos han venido al mismo lugar del restaurante. En ese momento, cuando llega Kiraz y dice madre, dicen que Melo y Burak están casados y que Kiraz es su hija para salvar la situación. Salvaron la situación al instante. Luego, Eda tuvo que contarle a Burak lo que sucedió en el pasado. En el jardín, Burak y Eda empezaron a hablar. Especialmente después de la noticia sobre la recuperación de Serkan, Serkan quiso trabajar y comenzó a trabajar con Eda. Después de que empezó a trabajar, empezó a empeorar incluso que su antiguo estado de adicción al trabajo. Tanto sus decisiones sobre el matrimonio como sus pensamientos sobre los niños los llevaron al punto de la separación. Como resultado de las crecientes peleas, cuando Serkan le dijo a Eda que quería irse y que no quería verla, Eda no pudo encontrar otra opción que irse a Italia. Cuando fue a Italia, se enteró de que estaba embarazada y decidió criar a su hijo sola. Eda le explicó todo a Burak claramente. Denizhan viene tras ella y le pregunta por Serkan. Cuando ella le dice que le ha preparado una comida especial, Eda le dice que está en Estambul y que pueden cenar juntos. En ese momento, Serkan llega a la empresa. Por otro lado, PRL tiene como objetivo poner todo el trabajo en Serkan para que pueda permanecer en la empresa. Cuando todo el trabajo queda en manos de Serkan, llama a Eda a la empresa. Sin embargo, Eda dice que definitivamente no vendrá a la empresa. Deniz quiere aprender sobre Serkan de Eda. Serkan, por otro lado, utiliza todos los medios para llevar a Eda a la empresa. Cherry, por otro lado, parece estropear todo mientras camina. Mientras habla con Aidan, Melo se pone al día en el último momento y no le permite hablar más. Mientras tanto, Serkan y Eda se envían planes mutuamente. Ambos siguen cambiando los planes de los proyectos a pesar del otro. Serkan, por su parte, ha logrado lo que quería. Cuando Eda se enfadó y se dispuso a ir a la empresa, Serkan ya había enviado un coche. Engin ya ha comenzado su masculinidad de la casa. Les dice a las vecinas que él hace todo el trabajo relacionado con la casa. Mientras habla con los vecinos sobre el trabajo duro, PRL llega y los oye hablar. PRL se enoja mucho con Engin y dice que Engin renuncia ahora y no se quedará en casa. Se va y se dirige a la empresa. En la empresa, se prepara para Serkan Eda. Entonces envía a Engin de la empresa. Su objetivo es estar a solas con Eda. Cuando Eda llega a la empresa, solo hay Serkan en la empresa. Cuando Serkan pregunta qué está pasando, simplemente lo descarta diciendo que haremos negocios, pero su propósito es claro. Empiezan a hablar de negocios. Luego, toman un café. Si Serkan intenta acercarse a Eda en cada oportunidad, Eda no lo permitirá. Eda le dice a Serkan que se fue cuando él le dijo que se fuera y que debe aceptarlo ahora.
Serkan, por otro lado, no quiere aceptar esto. PRL y Engin intentan moldear sus vidas. PRL comenzó a trabajar en casa y está tratando de cuidar a Khan. Khan le cuenta a su madre lo que hizo con su padre. PRL lleva a Khan a la cama para hacer las mismas cosas. Serkan hace que Eda prepare una sorpresa para la cena. Aunque afirma que no es especial para Eda, la comida preparada es enteramente para Eda. Melo y Aife se ocupan de la comida en el restaurante. Y Aidan y Kemal vinieron a cenar. A Aidan, por despecho, no le gustaba la comida de Aifer, empezó a criticarla. Sin embargo, Aidan no pudo conseguir lo que quería y Aifer se fue de allí. Eda se quedó a cenar, pero por dentro vive con pesar y amor. Serkan, por otro lado, sigue ardiendo por el amor de Eda. Los ojos de Eda se ven atrapados de repente por las flores de su madre. Serkan cuidó muy bien las flores. Y dice que quiere que vuelvan a ser buenos como antes. En ese momento, Kirath llama a Eda. Ella dice que lo extraña y le pide que venga de inmediato. Cuando Eda dice que quiere irse ahora, Serkan quiere dejarla. PRL se dio cuenta de lo que había hecho y encontró a Engin para que lo llevara a casa. Después de que ella se disculpara con Engin y recuperara su corazón, se dispusieron a ir a casa juntos. Mientras Eda y Serkan están en camino, Serkan le pregunta a Eda si tiene novia. Eda se enoja mucho con esto y piensa que todo lo que hizo fue averiguarlo. Entonces se enoja, sale del auto y dice que caminará el resto del camino. Aunque Serkan insiste en que Eda se suba al coche, Eda no se sube al coche. Serkan va al hotel con Eda. Cuando Serkan llega al hotel, se acerca a su madre. Aidan y Kemal están esperando que él le cuente a Serkan lo sucedido. Cuando llega Serkan, comienza a hablar con Aidan. Sin embargo, mientras Serkan hablaba de Eda, Aidan empezó a hablar de sí mismo. Cuando se dieron cuenta de que ambos partían de cosas diferentes, Aidan entendió el evento, pero dejó de hablar de sí misma. Serkan, por otro lado, piensa que Eda está teniendo una aventura con otra persona. Y este pensamiento lo está carcomiendo. Cuando Eda se va a casa, Kirath se despierta y se acerca a ella. Y dice que vio a su padre en sus sueños y que estaba juntos entre las estrellas. Después de acostar a Kirath, Eda se sumerge de nuevo en los viejos en la playa. Sueña con hermosos momentos con Serkan. Entonces llega Serkan. Discúlpate primero. Entonces Eda explica el evento. Serkan se siente aliviado cuando dice que era Kirath con quien estaba hablando por teléfono. Sin embargo, ella le dice que nunca podría dejarlo. Dice que todo el problema es el mismo, pero como la volvió a ver, no pudo irse. Dice que se arrepiente de haberle lastimado en el pasado. Eda también dice que lamenta no haberle dicho. Quiere decir que Kirath es su hija, pero no puede ir desea buenas noches si se va a su habitación. Esta vez, Serkan se quedó solo y se sumergió en el pasado. Por la mañana, Kirath le da la bienvenida a Serkan. Serkan vuelve a exhibir movimientos agresivos. Kirath vuelve loco a Serkan con sus respuestas listas. Serkan le dice a Kirath que se levanta a las 5 en punto. Kirath también dice que se levanta a las 5 y es más productiva. Luego apuestan por su helado para disparar flechas. Y Kirath gana la apuesta. Van a comer helado juntos. Además, Kirath no se olvida de llevar una cuenta de los helados que compra. Se sientan juntos y comienzan a comer su helado. Justo cuando Serkan comenzaba a hacer preguntas sobre su madre, llega Eda. Cuando quiere llevarse a Kirath, dice que no debe dejar solo a Serkan Volato, será una pena. En ese momento, Burak viene primero y se lleva a Kirath. Entonces llega Denizam, se lleva a Serkan y se van a desayunar. Mientras PRL y Engin están desayunando, deciden ir a Sile. Mientras se divierten con Eda, Melo y Kirath, llegan Aidan y Seifi. Aidan dice que si no sabía que Kirath es la hija de Melo, creo que es la hija de Eda. Mientras Aidan y Seifi discuten la situación juntos, Aidan piensa en Denizam para Serkan. También está muy enojado con Eda por lo sucedido entre Eda y Serkan. Dice que el culpable es Eda y que nunca deberían volver a estar juntos. Mientras Eda intenta alimentar a Kirath, llega Burak. Cuando Burak no come, dejan Kirath. Y cuando empiezan a preocuparse juntos, ven la luna y piensan que Burak, quien interpreta el papel del marido de Melo, está coqueteando con Eda. Y luego toman aliento con Serkan. Aidan le dice a Serkan lo que vio. Serkan, por otro lado, ya no puede soportar lo que sucedió, y en ese momento, Aidan dice que Kemal Bey puede tener algo que ver con ella. Luego dice que no tiene nada que ver con eso. Serkan, por otro lado, le da una oportunidad a Aidan y le pregunta si realmente tiene algo que ver con ella.
En ese momento, Kemal llega y se sienta detrás de ellos y los escucha. Cuando Aidan dice que no tiene nada que ver con la pregunta persistente de Serkan, Serkan sale de la habitación. Aidan luego se da cuenta de que Kemal está allí. A Kemal, por otro lado, no le gusta la respuesta de Aidan y se va sin hacer ruido. Denizam llama a Eda y dice que está en la suite. Cuando llega a la suite Eda, Serkan viene tras ella. Y muestra su elección perdida. Kemal dejó a Aidan y se fue. Por eso Aidan siente dolor. Mientras lo piensa, Aidan repasa de repente lo que pasó. Y se da cuenta de que Kiraf es la hija de Eda e incluso la hija de Serkan. Cuando Serkan muestra el pico, Eda pregunta por el pico. Sin embargo, Serkan no da la opción y dice que la quiere locamente y que está enamorado de ella. Le dice a Eda que confiese o no le dará el centavo. Eda se enoja mucho y grita como decirle algo así después de lo que hizo. Quiere irse de ahí, pero Serkan sostiene a Eda y la besa en los labios. Luego se disculpa, diciendo que fue demasiado lejos. Sin embargo, esta vez, Eda sostiene a Serkan y la besa largamente en los labios. No olvides dar me gusta a nuestro video para aquellos a quienes les gusta las series en Sarkap y nunca quieren que llegue a una final. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.